Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión del quehacer jurídico y de tantos casos con tanta multiplicidad de acuerdos, desacuerdos, opiniones y desopiniones, contamos con la participación de uno de los togados más sólidos en el quehacer jurídico de República Dominicana, ya que conoce y domina bien tanto la materia pública penal como la materia del derecho privado. Con nosotros nuestro buen y querido amigo, el doctor John Garrido. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, Khalil. Muchas gracias por invitarme y espero llenar las expectativas. John, hemos querido invitarte porque hay mucho ahora mismo en la palestra en cuanto al tema jurídico, tanto en el marco de los acuerdos, de los casos de corrupción y persecución del Ministerio Público, como la aprobación de los nuevos códigos o el nuevo Código Penal con algunas articulaciones interesantes. Iniciemos por la parte del principio. Hemos visto los acuerdos que se han dado en algunos casos de temas de persecución de la corrupción, como es el caso Medusa, Antipulpo, etcétera, 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 en donde ha primado una figura que desde alguna perspectiva ha irritado mucho a una parte de la sociedad, como es este tema de los acuerdos en virtud del criterio de oportunidad. Ahí se está hablando de varios articulados, dos específicamente el Código Procesal Penal, y entonces quisiéramos rescatar de ti conceptualmente en inicio de qué se trata esto y cuál es el espíritu de estos acuerdos. Perfecto, mira, el Ministerio Público como agente investigador de la persecución penal del Estado, de la implementación de la política criminal, tiene un arsenal de soluciones alternativas al juicio. Hoy el derecho penal moderno no es enjaular, encerrar a los imputados. Hoy el derecho penal moderno te permite utilizar estrategias que no tengan como consecuencia una pena, un encierro, una condena a los imputados. El Ministerio Público hoy ha invocado y ha utilizado en estos casos sonados de corrupción específicamente y de lavado y de narco, la figura del colaborador eficaz. ¿Y qué es el colaborador eficaz? Es una herramienta de investigación, es una técnica de investigación legal que el Ministerio Público le permite hacer una negociación con unos de los imputados en un caso complejo. Con unos de los imputados o dos en un caso complejo, siempre y cuando ese preacuerdo, esa negociación, el imputado o el posible delincuente haya cometido un delito menos grave que lo que va a delatar. Para que la gente comprenda, es decir, si hay una asociación de malhechores y ellos están asociados en lo que es el crimen o el delito que están cometiendo, si el principal es Juan, que fue el que se robó los 1.000 millones de pesos, el secundario es Pedro, que lo que hizo fue decirle a qué hora lo iban a depositar, Pedro delata a Juan y se convierte en un colaborador eficaz. Es un colaborador eficaz que le permite al Ministerio Público negociar, le permite decirle, mira, dame información útil, pertinente y eficaz para yo atrapar a los demás. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad con el colaborador eficaz? Que el Ministerio Público lo está utilizando como una herramienta no excepcional. Lo utiliza con cualquiera y con todo. En la actualidad, esa figura es excepcional. El Ministerio Público se ha convertido en una especie de agencia fiscalista económica, en aras de sacrificar la no impunidad y la correcta y adecuada persecución penal. Y está haciendo negociaciones con todo. El colaborador eficaz es una figura excepcional que solamente aplica, primero, para imputados, segundo, que se han declarado casos complejos, y tercero, que ese colaborador haya cometido un hecho menos grave que el que tú vas a prescindir de la persecución penal. ¿Qué hace en la actualidad? El Ministerio Público está negociando inclusive con gente que no son imputados, que no tienen caso complejo, y está negociando con aquellos que son imputados y que están dentro de un caso complejo, pero que han cometido hechos graves. Y el legislador dice en principio que son para hechos menos graves. Pero ¿y cuáles serían las consecuencias del Ministerio Público entonces de no observar lo que manda el legislador en el marco y dispositivo de la ley? La falta de objetividad, pero peor aún, yo digo que hay una complicidad entre el juez y el Ministerio Público, porque el juez al final es el que define si tú eres colaborador eficaz. ¿Debe ser homologado por el juez? Homologado no.
porque es Tampoco. un invento, es una figura que se han inventado en la jerga jurídica. Él no homologa, él verifica los rigores procesales si están dadas las condiciones para tú ser señalado o ser definido como colaborador pero eficaz. espérese, esto es importante, John Garrido, doctor y togado de República Dominicana, lo que usted está diciendo, porque lo que se ha dicho, atención República Dominicana, es que debe ser homologado por el juez. La homologación es un acuerdo que tú y yo llegamos de forma privada y los establecemos y el juez sencillamente valida lo que tú y yo hicimos. Que el juez no es un sello gomígrafo. Exactamente como sello, es para darle oficialidad a nuestro pacto. Esa es la homologación. Sí. Ahora, la verificación de los elementos constitutivos de legalidad y de cumplimiento con lo que dice el precepto positivado ya es otra cosa, porque él verifica y puede sancionar. E inclusive no aprobarlo, no aceptarlo. Claro. Pero el juez se ha convertido aquí en un homologador, ha invocado una figura que no existe, es inexistente en el derecho penal o dentro de la figura del colaborador eficaz. Él tiene que verificar los rigores procesales, los estándares, los requisitos, y no lo hace, simplemente dice aceptado. Aceptado. Y eso es, sinceramente, una complicidad entre el Ministerio Público para violar el Código Procesal, porque el Código Procesal exige que el Poder Judicial verifique los rigores procesales y el juez no lo hace. Pero John Garrido, abogado, República Dominicana, pero lo que usted está diciendo es para que uno se caiga de esta silla, porque si eso es en esas condiciones en donde todavía hay algún nivel de equilibrio entre poderes, y si el Ministerio Público Independiente que se está persiguiendo fuera, ¿y quién sancionaría, quién controlaría, quién prevendría las implicaciones que tiene una cosa como la que usted está diciendo? Bueno, yo creo que en primer caso quien controlaría, habría que invocar un control social, los periodistas. Ay, mi madre. Y en segunda instancia, los abogados de los otros imputados, del cual ese colaborador pasa a ser testigo, porque él nace como testigo, pero nace de manera ilegal. Te voy a hacer esta pregunta directamente, hermano mío, porque todo en la vida tiene un propósito y un objeto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de este nivel de complicidad que estás estableciendo entre el Ministerio Público y la parte de la judicatura? Bueno, eso habría que averiguarlo mediante una investigación seria y profesional, porque cuando el juez no cumple el orden jurídico, viola la ética, viola su código de ética. Yo no podría afirmar, ni estoy tampoco diciendo que aquí puede haber una complicidad de corrupción administrativa, no. Pues un acto de corrupción ética, un acto de corrupción de no cumplimiento del orden jurídico. Quiero verlo entonces ahora y ponerlo en la perspectiva de buscar este criterio de oportunidad vía ese colaborador eficaz como un mecanismo de buscar impunidad. Porque lo que me parece, y puede estar pensando la mayoría de los que nos ven y escuchan por la Z101, óyeme, pero es muy fácil. Yo, como dije ahorita, con Juan voy a establecer un robo, me voy a hacer cómplice de él, y después cuando venga la persecución, me voy a hacer colaborador efectivo, evito la pena, aunque yo sea un impetrante menor, evito la pena, y entonces me quedo con parte de mi dinero devolviendo cuarto. Explíqueme eso. Mira lo que pasa. El Código Procesal Penal establece la persecución obligatoria y de oficio de todo hecho penal. Y dice el Código en el artículo 29 que no se puede interrumpir ni suspender cuando estamos frente a un hecho penal. La figura del colaborador eficaz, que es una figura legal y que la puede utilizar el Ministerio. De excepción. Sí, pero es de excepción. Cuando es de excepción es que es un caso aislado, que es especial, que no es lo común, no es lo corriente, no es la regla. No es la regla. ¿Qué pasa en la actualidad? El Ministerio Público la está utilizando como una figura de primer orden, de promedio, y debe ser de excepción. ¿Por qué debe ser de excepción? Porque el Ministerio Público puede invocar esa figura cuando no puede ir solo al juicio penal. ¿Por qué? No puedo ir solo porque no tengo las evidencias suficientes, ni útiles, ni la pertinente. Entonces, con la investigación que yo hice con los métodos convencionales, no me dan buenos resultados para obtener éxito de condena penal contra estos delincuentes. Ahora, como me veo en este escenario, el legislador me estableció la figura del colaborador eficaz para yo auxiliarme de unos de esos imputados, pero que haya cometido delito menos grave. Pero a ese no hay que sancionarlo porque dice la que consecuencia
del colaborador eficaz es el retiro de los cargos. En los medios de comunicación, en el medio jurídico se habla de acuerdo, y esto no se llama acuerdo, esto no es un acuerdo, esto es un retiro de los cargos porque tú diste información correcta, pero adecuada. Eso es lo que se dice comúnmente un chivato. Y otras cosas, que aquí a esa figura de la colaboradora eficaz tiene otra característica, estimado, que es reservada. Y aquí para preservar la integridad física, de quien va a delatar a sus colegas. Aquí es expuesto públicamente. Aquí lo expone el Estado, increíble. Yo estoy sorprendido. En el derecho comparado, el colaborador eficaz es una figura hermética, secreta. Hasta le cambian la identidad, como testigo. Le cambian la identidad. Testigo. En la película se ven. Exactamente, así mismo. Pero aquí lo hacen públicamente, exponen a su familia, lo exponen a él. El propio persecutor, el propio Estado. Y es una figura reservada, secreta. Entonces, el Ministerio Público puede acudir. De hecho, es una herramienta legal. No es ilegal que el Ministerio Público negocie con posibles imputados. Yo lo que estoy aquí es cuestionando es la forma de cómo lo llevan, cómo lo hacen. Y la métrica que se ha hecho regla y no excepción. Exactamente, se ha convertido en una regla. Yo creo que el Ministerio Público puede hacer uso correcto de esta institución y le puede dar resultados, pero tiene que hacerlo bajo las reglas procesales, no bajo la discrecionalidad, como veo, vengan todos. No, son 10 imputados. Yo tengo que escoger aquellos dos que hayan dentro de ese conglomerado el delito menos grave o los delitos menos graves. No puedo negociar con aquellos que cometieron delitos graves. Hay algo ahí, mi querido John Garrido, abogado, República Dominicana, togado de los tribunales, que quiero preguntarte de orden conceptual. Y es que yo recuerdo que en las aulas, cuando nos formábamos como licenciados en Derecho, algunos profesores que venían de vuelta en el área penal sobre todo, decían que la justicia era una ficción en el derecho, que era un tema sencillamente, meramente procesal. Entonces, en ese contexto te pregunto de manera filosófica, los que nos están escuchando y viendo por la Z101 no pudieran pensar, caramba, pero como dicen los tigres, yo firmo por 10 así, porque si yo me voy a pasar la vida trabajando honestamente y voy a tener al final de la vida ni siquiera el acceso a una pensión digna, y yo me voy a meter en un caso de corrupción con un funcionario o con un impetrante y después sencillamente lo voy a chivatear, me van a retirar los cargos, no voy a ir preso y me voy a quedar con 100 o 200 millones de pesos. Pero yo entro, no pudiera sentirse que no la justicia alcanza, que no le cae el peso de la ley encima a ese colaborador eficaz. Bueno, la forma en que lo lleva da una sensación de impunidad, una sensación de impunidad, un sentimiento de impunidad hacia la sociedad. Y por eso esos comentarios, esas reacciones que tú muy bien, que me imagino que tú eres la voz de la mayoría de los que quieren decir eso. Y es ahí la situación. El enfoque en la forma en que el Ministerio Público practica la colaboración eficaz no es la más adecuada. Porque como tú muy bien lo acabas de decir, la han convertido en una regla. Pero la han convertido, es un premio lo que la han convertido en una regla, pero muy mal llevada. No se observan los estándares, los requisitos. El legislador en el 370 y siguiente dice que se aplica para hechos con imputados complejos y de menos grave, claro, de los cuales tú vas a prescindir. Pero aquí tú involucras como colaborador eficaz o aspiras que todos sean colaboradores eficaz y no puede ser así. Son los que hayan cometido hechos menos graves. En principio, la negociación con un imputado no son la regla. Tú tienes que perseguir. Ahora, te reitero, si tú puedes ir solo al juicio porque tiene muchas pruebas suficientes, pertinentes y útiles, usted no tiene que negociar. Pregunta directa para John Garrido, que también es un hombre políticamente formado. ¿Puede variar esta calificación de imputados a colaborador eficaz para poder defender a algunos políticos o allegados a políticos involucrados en casos de corrupción? Bueno, es que la colaboración eficaz como figura procesal está ahí. Si el político dentro de un conglomerado o dentro de una organización criminal tiene una participación menos grave, él es sujeto de que se le aplique la colaboración eficaz para delatar a los otros y atrapar a los demás. O sea, nada impide que un político pueda ser sujeto de esta figura. No, pero fíjese la pregunta, usted me la respondió jurídicamente, yo se la estoy preguntando políticamente. El tema es, y se la voy a reformular entonces, usted tiene un político, un allegado a político, una persona de entornos de políticos que participa
y el principal se robó 1.000 millones y ese colaborador eficaz se robó 500, es un delito menor respecto al principal. Cuando le varían esa calificación en vez de coimputado a colaborador eficaz, no pudiera entonces sencillamente ese allegado político recibir el beneficio de quedarse con parte de su cuarto que se robó y no purgar cárcel para ser defendido. Evidentemente que sí. El Ministerio Público, como órgano del jus punendi, órgano persecutor, el brazo ejecutor, puede inclusive hasta no ser objetivo y tergiversar para beneficiar a determinado político, determinada persona. Pero por eso, y ahí es que entra la labor del juez, ahí es que entra la labor del control judicial, que no se está haciendo un control judicial actualmente. Y llega allí la negociación y el juez, sin miramiento y sin verificación de los rigores procesales, le dice aprobado, aceptado. Es una barbaridad. Bueno, ese es un tema que va a dar agua a beber, porque la verdad es que si una sociedad no tiene la confianza, las garantías del equilibrio y la justicia como elemento que determina lo que es ese sistema judicial, entonces es un país en peligro. Mira, cuando el juez, el Poder Judicial, piensa y actúa como el Ministerio Público, la sociedad no puede dormir. Es así. Entonces quiero que abordemos brevemente otro capítulo que dijimos al inicio, y es ya no en el marco de los casos de corrupción que son de excepción, sino en el marco de la cotidianidad de la sociedad. Y es que la aprobación del nuevo Código Penal en segunda lectura por el Senado de la República, va ahora a la Cámara de Diputados, pues inserta, entre otras novedades, el cúmulo de pena y el tema del artículo 185, que es la penalización de la discriminación. Y habla de que podrán ser sujetos de privación de libertad, es decir, de cárcel, prisión menor, de 15 días a un año, aquellos que discriminen por nacionalidad, por color, por religión, por filosofía, por política, por vinculación familiar, entre otras cosas. Entonces, yo decía la semana pasada, en ejemplo, montan un teóricamente restaurante al lado de una casa, pero resulta que es una casa de citas que está oculta ahí y está compuesto por rusas. Si una persona denuncia esto porque la reglamentación municipal no dice qué tipo de comercio se puede establecer, dice que sea comercio lícito y un restaurante lo es. En el marco de eso, si va una persona y denuncia a esas rusas que están cometiendo o haciendo ese tipo de actividades, puede ser denunciado por discriminación y en efecto puede ir preso. Lo mismo que una persona tenga un empleado que sea de una religión distinta, un musulmán o vudú o satanista, no puede, satánico, no podría despedirlo ni amonestarlo porque pudiera ser acusado de discriminación por filosofía o por religión. ¿Qué opinión tiene John Garrido, abogado de la República, al respecto? Mira, la discriminación es un trato diferenciado, basado en el género, en lo económico, en el color, en el sexo, en lo familiar, en lo cultural, en todos los aspectos de la vida. Si tú me das un trato diferenciado, puede haber una discriminación. Ahora, hay discriminación positiva. Puede haber una discriminación razonable. Tienes que fundarla, tienes que motivarla. Pero en sentido general, la discriminación está no solamente en el proyecto de Código Penal, en el actual, pero también tiene rango constitucional. Claro. O sea, la discriminación busca proteger el trato diferenciado, el trato igualitario a la persona. Hay bares, discotecas aquí que no aceptan personas de color. Eso es discriminación. Hay bares y discotecas que no aceptan mujeres con pelo rizado. Eso es discriminación. Hay escuelas privadas y públicas que no aceptan jóvenes con arete o con tatuaje. Eso es discriminación. La policía en estos días votó o ha votado en su devenir histórico a gente por tener tatuaje. ¿Qué ha dicho el TC, el Tribunal Constitucional? Ordena el reintegro, porque eso es una discriminación. El tatuaje es una manifestación cultural. Sin embargo, mi querido John Garrido, abogado, y usted como buen abogado lo sabe, incluso el mismo párrafo número 2 de ese 185 del nuevo Código Penal establece que todo este proceso de evitar discriminación no irá jamás en menoscabo de lo que son las normas de buena costumbre y orden público. Buena costumbre es derecho consuetudinario. A mí no me gustan esos dos conceptos, porque ahí se agarran y son subterfugios y utiliza el Estado discrecionalidad. Pero ahí voy.
De hecho, el aún. concepto de normas públicas ha sido ya eliminado en los órdenes. Pero hay un adagio popular que establece que la costumbre hace ley. La norma social, porque si fuera así, todo tuviera que estar positivado, es decir, todo tuviera que estar escrito. Hay un ámbito en donde la norma, el sentido común y lo que son los preceptos culturales se imponen. Las normas sociales y el sentimiento de la mayoría no pueden impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Lo que pasa, mi querido doctor. De hecho, el derecho hoy, la jurisprudencia se ha definido, o las decisiones, las sentencias se han definido como decisiones contramayoritarias. Van en contra de lo que quiere la mayoría, porque deben de proteger la minoría. Pero hay una cosa que usted no puede soslayar, que es el marco cultural en el medio de aplicación de la ley. Porque no es lo mismo que el derecho aplasta lo cultural. No, el doctor, derecho espérese. debe aplastar lo cultural, lo debe eliminar, lo debe proscribir. Pero cada uno de los ámbitos de aplicación de derecho, y por eso está la teoría del derecho del primado y el derecho dualista. En este concepto y contexto no hay posibilidad de tener un derecho universal, porque si no, tendríamos que quitarle la burja a los musulmanes que la usan, que yo no estoy de acuerdo, pero ese es su contexto cultural. Entonces, donde quiero llevarlo aquí, porque la aplicación de la norma tiene un gran trasfondo cultural, es en el siguiente punto. Va a un espectáculo público, va a un restaurante, va a una discoteca. Dos primos de Kiko La Quema que se vieron en la cámara que estaban robando, pero que no sencillamente fueron condenados o fueron colaboradores eficaces en ese caso. Entonces, yo como dueño del negocio, digo, yo no quiero a esa gente aquí por su vinculación familiar. Yo como dueño del negocio puedo ser acusado de discriminación por vinculación familiar. Entonces el derecho de admisión inmediatamente en un tema público se crea y se suprime. Entonces, ¿cómo lo ve John Garrido? ¿Cómo se va a manejar la gente en virtud de la discrecionalidad cultural y social de lo que es bueno, malo, permitido, o la parte que está queriendo invocar este 185? ¿Qué me dice usted? Mira, yo te reitero, me gusta hablar con parábolas, con ejemplo. En África, tú sabes que África es un continente arraigado en la costumbre, en las tradiciones, en esos convencionalismos culturales que muchas veces chocan con el ordenamiento universal jurídico. Los estados, los continentes no viven aislados, viven en una comunidad jurídica internacional. En África hay muchas regiones todavía donde los niños y las niñas, hay una discriminación terrible en el sentido siguiente. Por ejemplo, las niñas hembras no van a la escuela en algunas regiones, los varones sí, porque las hembras tienen que quedarse cuidando la casa, fregando y ayudando a los oficios de la mamá. Los varones van a la escuela. El derecho, ¿qué ha dicho? Dice, no, señor África, señor continente, señora costumbre, señora tradición, ustedes están equivocadas. Y ha eliminado eso, van los dos. Van los dos. Y eso es el derecho de hoy. Se impone. Es la teoría monista. Se aplasta. Un único derecho. Sí, eso no es posible. Pero es, bueno, es un ideal. Yo no quisiera verlo como una teoría monista. Yo lo que quiero verlo es como garantizar la descripción de ese derecho que está ahí, pero que está vivo. El common law, mi querido doctor, y usted lo sabe, es un derecho consuetudinario que viene en virtud de la costumbre. Sí. O sea, que juega un rol determinante, que es lo que parió un régimen constitucionalista como el Estados Unidos, doctor. Precisamente, pero se ha ido relegando, ha ido evolucionando, se ha ido relegando. ¿Usted sabía que ese código, para ir cerrando, ese nuevo código penal aprobado con este tema de la discriminación, usted que es abogado y que tiene propiedades que alquila porque lo sé, yo vengo como un musulmán que voy a establecer una mezquita de adoración con mis comunes en ese apartamento, y usted, si me niega el alquiler de ese apartamento a mí por mi filosofía musulmana, ¿yo puedo acusarlo a usted de discriminación? Bueno, entonces usted perdería, o sea, abre una ventana muy grande y peligrosa en el marco de la discrecionalidad de la sociedad y sus parámetros en virtud de una supuesta discriminación, porque si algo yo estoy de acuerdo y la Constitución como principio lo establece de forma clara, la no discriminación, y usted lo ha dicho, por color, y esos son otros temas, por acceso a educación, son otros temas, pero que usted me diga que yo estoy obligado a aceptar una persona y no puedo prescindir de brindarle acogida en un apartamento porque no estoy de acuerdo con su religión. No. Bueno, mire, ahí hay un conflicto de derechos fundamentales. Un conflicto y ahí entonces ahí lo que hay que aplicar, lo que Robert Alessio, el alemán,
ha exportado hacia el resto del mundo la ponderación. Eso es el tribunal. Pero eso es un tribunal. Es verdad. De hecho, yo tengo un amigo que es un lector filosófico que dice, él lee mucho libro y me dice, bueno, es que yo tengo derecho a decir maldito negro o maldita blanca porque cae dentro de la libertad de expresión y difusión de mi pensamiento. Le digo, pero cuando tú dices eso no está afectando ni discriminando. Sí, pero que yo tengo un derecho de decirlo. Así es. Entonces ahí ese conflicto se resuelve con una ponderación. Vamos a cerrar esta conversación, como decía pues Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Hermano querido, gracias por haber participado. Hemos tenido una grata y aleccionadora conversación con el doctor John Garrido, abogado togado de los tribunales de República Dominicana. Con esto concluimos la entrega de esta noche. Mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.